Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga. Ya estamos en tu sección, ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe, pero pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, quiero de todo corazón servir y hacer lo que Dios quiera de mí, y por ello estoy en la iglesia a la disposición de lo que pueda apoyar y hacer, además que asisto a los estudios y reuniones que hay en la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Me llamo José Julián Abadía de Ciudad de México. Muy bien, estimado José Julián, agradezco tu interesante pregunta y el empeño y el servicio que estás devengando en la iglesia. Te lo agradezco mucho, el Padre está muy contento por ese servicio. Tú me preguntas, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, te voy a dar una respuesta, parece que con otra pregunta o con la pregunta que me haces sobre la voluntad. Bueno, es importante para conocer la voluntad de Dios, pues conocer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en Marcos capítulo 3, enseñando la palabra. Y había una multitud, como siempre, cuando Jesús enseñaba la palabra. Y de repente llegó su madre, sus hermanas y sus hermanos a buscar a Jesús. Y le pasaron el recado a Jesús. Le dijeron, tu madre, tus hermanas y tus hermanos te andan buscando. Y Jesús aprovechó esa ocasión y él dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre, cuando dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. En otra ocasión, en la parábola de los dos hijos, Jesús reprende en esa parábola a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. Y específicamente fue cuando él dijo, y no se arrepintieron ni creyeron, en Mateo 21:32. Entonces, lo básico de la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestro pecado y confiar en Cristo. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. Te lo voy a decir en otras palabras. Para empezar a hacer la voluntad de Dios, primero es aceptar el sacrificio de Jesús en el Calvario, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Una vez hecho eso, una vez que nosotros recibimos a Jesús por fe, nosotros somos hechos hijos de Dios e hijas de Dios en el caso de las mujeres. De acuerdo a lo que Juan dice 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Él desea guiarnos en su camino, como dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Dios jamás tratará de ocultar su voluntad. Al contrario, Él quiere revelárnoslas. De hecho, Él ya nos ha dado muchas, pero muchas directrices en su palabra, y vemos algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en su palabra nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Nos habla en 1 Tesalonicenses 5:18. Tenemos que ser agradecidos en todo momento, en el día, en la noche, arriba, abajo, en el valle, en la montaña, en cualquier situación. Y 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que hacer buenas obras.
Esa es la otra voluntad de Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y apartéis de fornicación. En blanco y negro. Ahora, la voluntad de Dios se puede conocer y demostrar. Y por eso dice ahí en Efesios 5:17, así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo entendemos la voluntad del Señor? Pues a través de la Escritura. Y Romanos es más específico en Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje de Romanos 12:2 nos da la secuencia que podemos decir que un hijo de Dios se niega a conformarse al mundo y por el contrario se va a transformar por el Espíritu cuando su mente sea renovada de acuerdo a las cosas de Dios. Entonces puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Y para que esa mente sea renovada, pues tiene que estar en contacto con esa agua viva, que es la palabra de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios es a veces difícil, en ciertas ocasiones, porque va a requerir paciencia. Es natural, y yo creo que nos ha pasado a todos, a mí me pasó, que queremos conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero esto no funciona así. Por lo general, usualmente, Dios nos va revelando de paso en paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe y eso nos permite continuar confiando en Él. Esa es la forma en la cual Él revela su voluntad en nuestras vidas. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, nosotros debemos estar ocupados haciendo el bien que sabemos que debemos de hacer. Por ejemplo, en Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que estar en continuo movimiento, ¿verdad? En hacer lo bueno. Ahora, suele ocurrir que queremos detalles específicos de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Queremos que nos diga Dios, un ángel, que nos diga, tú vas a vivir en tal dirección. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué auto voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a hacer este día? Etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha dado ese libre albedrío, tenemos esa libertad de decisión y tenemos esa libertad de someternos a Él. Él tiene maneras de prevenir decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Hechos 16, del 6 al 10, Pablo anda en sus viajes misioneros y anda predicando y va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad. Y resulta ahí en el libro de los Hechos 16, del 6 al 10, se lee de la siguiente manera. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí fue algo muy específico. Oye, ¿cómo? Pues Pablo entendió que no era el momento. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió también otra vez. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciara el Evangelio. Aquí, Pablo se equivocó, pensó que era en Frigia y el Espíritu Santo dice no. Pensó que era en Galacia, el Espíritu Santo le dijo que no era el momento, aunque Galacia después Dios levantó una iglesia muy poderosa ahí, sino que se fuera hasta Macedonia, donde inclusive tuvo una revelación, ¿no? Entonces ahí Dios nos va a permitir a veces que nos suceda, ¿verdad? Que vamos a querer hacer esas X cosa y el Espíritu a través de su palabra, de su entendimiento nos va a decir no está correcto. Bueno. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Pues necesitamos conocer más a Dios, así como se conoce una persona más
y nos empezamos a familiarizar con esa persona, pues ya sabemos cuáles son sus deseos, sus gustos, si le gusta salado, no dulce, poca azúcar, si le gusta el agua de melón, no le gusta la de sandía, no le gusta el camarón, pero sí le gusta la pechuga, en fin. Por ejemplo, un niño puede ver que una pelota rebotó y se va al otro lado de la calle. Pero ese niño no corre tras la pelota porque sabe que su papá ya le dio indicaciones que no hiciera eso porque es peligroso. Ahora, este niño no tiene que ir a pedirle consejo a su papá sobre si va o no va por la pelota. Él sabe lo que su papá ya le dio indicaciones de que no es porque es peligroso, porque lo puede atropellar un carro. Él sabe lo que su papá quiere porque ya recibió indicaciones, instrucciones de parte de él. La manera en la cual nosotros conocemos la voluntad de Dios, pues tenemos que conocer cuáles son los deseos del Padre. Por eso es muy importante la lectura de la palabra y nuestra oración. Y eso es lo mismito con el Padre Celestial. Nosotros lo conocemos y eso nos ayuda a conocer su voluntad. Cuando leemos, empezamos a conocer más de su palabra y no hay que ponerse tan místicos. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar de una manera práctica, fácil, lo que es la voluntad de Dios. Dice en Proverbios capítulo 11:5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Si tú caminas cerca del Señor, a través de su lectura, de su oración, empiezas a hacer servicio, tú vas a desear hacer la verdad del Padre, tú vas a desear aplicarla en tu vida y Dios va a empezar a colocar sus deseos en tu corazón y los va a empezar a priorizar. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, para concluir a mi respuesta, la clave para hacer la voluntad de Dios es desear hacer la voluntad de Dios y no la nuestra propia. Termino con el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es mi respuesta. Nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la Biblia. ¿Verdad? Muy bien. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, por favor. Es muy importante que te suscribas, porque de esa manera nosotros podemos ir creciendo, llegando a más personas. Te agradezco muchísimo. Te invito, ¿verdad?, a que te congregues si no lo has hecho. Hay en Veracruz nuestro querido hermano Ciro, hay muchos amados. Ahí tenemos amados en cada ciudad, en México, en los estados, en Estados Unidos, en Texas, en Centroamérica, en Sudamérica. Gracias por su aceptación, compartan. Si tú vives aquí en la zona centro, te invito a que nos visites, que te congregues con nosotros, Centro Cristiano Córdoba, te esperamos con los brazos abiertos. Nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones.